En esta presentación hablaremos de la famosa creadora del método Montessori, haciendo un recorrido, en primer lugar, por el contexto histórico, seguido de su vida personal, su ideal pedagógico y sus obras, para terminar con unas breves conclusiones. Nuestra autora nace en un contexto de entreguerras, marcado por las influencias de la segunda ola del movimiento feminista. Hablar de Montessori es hablar de sus coetáneas activistas del movimiento por la igualdad. Nos referimos a personalidades como Clara Campoamor en España o la alemana Clara Zetkin, entre otras. También encontramos dos hechos históricos significativos, como son la Segunda Revolución Industrial, marcada por sus inventos como el teléfono y el automóvil, y el nacimiento del fascismo, con Adolf Hitler en Alemania y Benito Mussolini en Italia. María Tecla Artemisia Montessori, más conocida como María Montessori, nació en Italia un 31 de agosto de 1870. Hija única de una familia acomodada, de padre militar de profesión y madre liberal, pero profundamente católica. Su rebeldía ante los métodos tradicionales de la enseñanza católica la llevó a terminar la enseñanza elemental a los 13 años. Desafió el deseo de su riguroso padre de estudiar magisterio y, alentada por el apoyo incondicional de su madre, empezó a estudiar ingeniería para luego decantarse por la medicina, convirtiéndose en la primera mujer médica de Italia. Posteriormente estudió antropología y se doctoró en filosofía. Las ideas de Itard, considerado el padre de la nueva pedagogía, y Seguin, entre otros, le servirían para más tarde dar forma a su método. Su interés por la educación le vino al trabajar en el manicomio de Roma y tratar con niños tachados de ineducables. El trabajo con ellos, desde el ámbito de la psicología experimental, la llevó a ser la primera educadora en poner el foco de importancia en la educación preescolar. Será en 1907 cuando funda la Casa di Bambini, por petición del Instituto del Beni Stabili para cuidar y educar a los niños de los obreros y huérfanos del popular barrio de San Lorenzo de Roma. Realizó su famoso método ampliándolo en diversas publicaciones posteriores, a partir de 1909. No obstante, la vida de la autora no fue para nada sencilla. Incluso después de haber estudiado rodeada de hombres y autoproclamarse feminista aférrima e independiente, se enamoró y tuvo un hijo que lo ocultó al mundo hasta los 15 años de edad. Su pensamiento liberal y feminista, contrario a la ideología fascista, también contribuyeron a estos hechos, obligándola al exilio. Montessori muere en 1952, a la edad de 81 años. Su método es reconocido y aplicado mundialmente. En Ancona, Italia, podemos encontrar un monumento realizado en honor a su ideal educativo llamado El niño en el centro del mundo. Dentro de una de sus principales obras, el método Montessori, la autora nos señala que su método educativo pretende favorecer el desarrollo natural de los niños y niñas a través de la exploración, el descubrimiento, la práctica, el juego, etc. Para Montessori es clave el respeto y el fomento de la independencia. Así, defiende en su metodología que los niños se construyen a sí mismos a partir de su interacción con el ambiente. Según Montessori, explica en su método, todos los niños son inteligentes y capaces de aprender. Por tanto, defendía el desarrollar una nueva metodología de enseñanza, donde se ayudará a los alumnos a desarrollar al máximo su potencial como seres humanos a través de los sentidos, un ambiente preparado y la observación científica de los profesores entrenados.
Las principales características de este método educativo son el respeto al ritmo individual de cada alumno, fomentar la autonomía y la independencia física y psíquica de los alumnos, libertad de movimiento, aprendizajes por medio de la experiencia, preparación del adulto y del ambiente. Los principios básicos sobre los que se sustenta el método son la mente absorbente. Hace referencia con este término a la primera etapa del desarrollo del niño, de 0 a 3 años, donde el aprendizaje que realiza el niño es de forma inconsciente. Podemos definir esta etapa con una expresión que siempre se ha utilizado. Los niños son como esponjas, lo absorben todo. Los planos de desarrollo. Estos hacen referencia a 4 periodos diferentes, en los que, según María Montessori, cuando llega al límite de cada uno de ellos, tenemos que notar un niño nuevo, con unas nuevas necesidades. La división de estos periodos, según María Montessori, son la primera infancia, de 0 a 6 años, la infancia, de 6 a 12 años, la adolescencia, de 12 a 18 años, y la madurez, de 18 a 24 años. Periodo sensible. A través de este término, María Montessori hace referencia a los fuertes instintos que guían la mente absorbente del niño. Estos son los que llevan al niño a lograr o conseguir habilidades sin realizar un gran esfuerzo. Los 6 principales periodos sensibles son: periodo sensible del orden, de 0 a 6 años, del movimiento, desde el nacimiento hasta los 5 o 6 años, del lenguaje, desde los 0 a los 7 años, de la percepción de los sentidos, de los 0 a los 6 años, de los objetos pequeños, de 1 a 6 o 7 años, y de la vida social, desde antes de nacer haciendo pico en los 6 años. Ambiente preparado. Consiste en tener cuidado hasta el último detalle del espacio donde se van a desenvolver las actividades con los niños, atendiendo al plano de desarrollo en el que se encuentren. Esto sirve para facilitar el autoaprendizaje y crecimiento de los niños. Cabe destacar que en el ambiente Montessori no incita a la competición entre los compañeros. Sin embargo, se valora el logro de cada alumno en su momento y ritmo oportuno. Algunas de las características del ambiente preparado son: los materiales deben estar ordenados de los más sencillos a los más complejos, y el ambiente del aula debe ser tranquilo para fomentar la concentración, aunque también debe fomentar la actividad y el movimiento. Y por último, en el rol del adulto, el papel que desempeña el adulto es el de guía, potenciando y proponiendo cambios y desafíos a los alumnos. Debe ejercer como observador activo. Obras y legado. María Montessori es conocida principalmente por 2 de sus obras, las cuales fueron una gran innovación en el ámbito educativo de su época y que han perdurado en la actualidad. En sus obras principales citamos el método Montessori, 1912, y el desarrollo del método Montessori, 1917. También tiene numerosas obras, aunque no tan importantes, como la Antropología Pedagógica, 1913, El niño de la iglesia, 1929, Psicogeometría, 1934, y El secreto de la infancia, 1936. Entre sus hechos importantes y repercusiones, destacamos unos cuantos. Montessori enseñó antropología pedagógica en la Universidad de Roma, de 1900 a 1906. En esos años, el Instituto Romano de Beni Stabili construyó viviendas de interés social. Los niños de 3 a 6 años no iban a la escuela y el Ministerio de Educación solicitó la ayuda de Montessori para que tratara a estos niños y se le pidió su dirección y cuidado.
También destacamos uno de sus hechos más importantes en 1907, cuando inauguró la primera casa de niños, en el barrio de San Lorenzo de Droma. Se empezó creando el área de la vida práctica, de higiene y modales, devolviendo la dignidad a los niños, aplicando el método que venía trabajando. En el ambiente de las casas de los niños, se demostró que los niños entre los 3 y los 4 años tenían potencial para leer y escribir. La sociedad estaba despreciando los años más preciados de la niñez y obstaculizando su desarrollo personal, social y psíquico, basado en un criterio equivocado que consistía en creer que solo es posible el aprendizaje de la letroescritura a partir de los 6 años. Montessori fue la primera en hablar de la importancia de la educación preescolar, señalando que la educación debía ser para toda la vida y se debería ofrecer a partir del nacimiento. Alcanzó su posición ventajosa gracias a los contactos de su familia victoriana acomodada. Prisionera de sus propias palabras, se enamoró y tuvo un hijo en contraposición a su discurso de mujer libre e independiente.